Aleluya, aleluya, aleluya. Le invito a tomar su asiento en esta mañana. Gloria a Dios. Hoy estamos sobre nuestra tercera semana sobre una serie que hemos iniciado, la cual hemos titulado Los sinsabores de la vida. Y hemos estado aplicando este concepto a diferentes escenarios de la vida por donde los creyentes transitamos. Y cuando me hablo de escenarios, me refiero a diferentes circunstancias en las que nosotros los cristianos nos movemos por la vida. Porque las circunstancias no siempre son iguales, ni los escenarios siempre son los mismos. Así es que en esta oportunidad estaremos hablando sobre uno de esos escenarios a la cual nosotros le hemos titulado valles. Y ya hemos hablado de dos de esos valles. La primera ha sido el valle de la duda, la cual lo abordamos hace 3 semanas atrás aproximadamente. El segundo valle, que también lo abordamos la semana pasada, tiene que ver con el valle de las lágrimas. Y en esta tercera semana estaremos hablando sobre un nuevo escenario de vida que se nos presenta a nosotros de forma sorpresiva muchas veces, que no lo esperamos. Nos llegan a la vida situaciones y circunstancias, a la vida del creyente, en la que muchas veces nosotros no estamos preparados para que nos lleguen, porque llegan de forma sorpresiva. ¿Qué hacemos cuando estas circunstancias y estos escenarios negativos, en algunas ocasiones, se nos presentan en la vida sin esperarlo? ¿Cómo lo enfrentamos desde la perspectiva y desde el ángulo de un cristiano que conoce a Dios? ¿Qué hacemos en medio de situaciones y circunstancias difíciles? Y yo quiero hablarles en esta mañana de otro de los valles en la que muchos de nosotros los cristianos en algún momento hemos tenido que atravesar o tendremos que atravesar en algún momento dado. Y yo me refiero al valle de la calamidad. Y yo quiero utilizar un texto bíblico que voy a utilizar como un texto base o texto de referencia, la cual nos va a lanzar o a catapultar hacia el tema central de esta mañana. Y quiero llevarlos allá al libro de Jeremías, capítulo 15, verso 11. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hace una declaración al profeta Jeremías interesante, la cual yo en esta mañana quiero utilizar para ejemplificar o adornar el tema con respecto a lo que vamos a trabajar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 15, verso 11. Lo leemos en la versión Nueva Versión Internacional. Dice: el Señor dijo. Note que es ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, no lo dice cualquiera. Perdónenme, pero no lo dice el presidente de la República, tampoco lo dice el Ministerio de Salud, tampoco lo dice el consejero, ni mucho menos el pastor. Lo dice el Señor. Dice: así dice el Señor,
de veras te libraré para bien. Note que Él parte con una condición positiva. Dios parte su declaración con una afirmación de seguridad. Y dice, primero, yo lo digo. Segundo, quiero que sepas que lo que yo voy a declarar es verdad. Es cierto. En otras palabras, Dios está empeñando su promesa, está empeñando su seguridad de lo que próximamente Él va a declarar en este texto. Es realístico, es veraz, es confiable. Y Él dice, de veras te libraré para bien. Haré que el enemigo te suplique. ¿Cuándo? En tiempos de ¿qué? De calamidad y de angustia. Una de las cosas que quiero que usted note en esta mañana, en este texto bíblico, es que el Espíritu de Dios le habla al profeta y le hace entender que las calamidades en la vida son momentos y son temporadas. Voy a volver a repetir esto. El Señor le hace la observación y le dice, en tiempos de calamidad. Porque es importante que nosotros podamos entender que las calamidades llegan en tiempos y en temporadas específicas. Las calamidades llegan a la vida del creyente en momentos específicos. Son tiempos, son malos tiempos, son malos momentos, malas temporadas que en general nos llegan a la vida del creyente en determinados momentos específicos. Y es lo que el texto nos está diciendo, que cuando lleguen esos tiempos de calamidad y de angustia, tú puedes estar seguro de que Dios te va a librar de eso. Y que cuando esos momentos lleguen a la vida de nosotros de forma sorpresiva, en la que muchas veces nosotros no esperamos que nos lleguen, porque Él no llega tocando ni avisando, sino que nos llega de forma sorpresiva, tenemos la seguridad y que tenemos que tener la garantía, como bien lo dice el texto, de veras quiero que sepas, te libraré para bien. En otras palabras, aunque lleguen los tiempos de calamidades a nuestra vida, aunque lleguen los momentos difíciles, aunque lleguen los momentos de aflicción, tenemos la promesa y la garantía de que Dios nos librará de todo eso. ¿O usted no lo cree? Yo lo creo. Ahora, ¿cómo podríamos definir nosotros lo que significa una calamidad? ¿Qué es una calamidad? ¿O qué son las calamidades? ¿Cómo podríamos nosotros encerrar en una definición un concepto que nos quede claro en nuestra mente lo que significa una calamidad? Pues yo busqué una definición, no tanto una definición etimológica, pero sí una definición quizás un poco más teológica a la cual nosotros pudiésemos aplicar a nuestra vida. Porque cuando empezamos a buscar una definición con respecto a esto desde el punto de vista etimológico, en lo que tiene que ver con la versión del español del significado, obviamente se va hacia muchas definiciones. Entonces, yo creo que traté de buscar una definición que pudiese darnos luces más claras, más directas, más específicas en lo que tiene que ver con nuestra disertación en esta mañana. Y cuando empecé a buscar en el hebreo lo que significa esta palabra, encontré esta definición como tal. Hebreo viene de la palabra meshita. Es una palabra que tiene varias connotaciones. Y que las connotaciones que abordan esta definición tienen que ver con, escúcheme, con espanto. Esa es una calamidad. Espanto. Tiene que ver con calamidad.
Tiene que ver con apuros. Cuando te encuentras en apuros. ¿Sabe qué es una persona en apuro? Una persona que está en problemas. Y problemas serios. Tiene que ver con quebrantamiento. La palabra quebrantamiento tiene que ver con cuando una situación o una circunstancia te humillan. Esa es una calamidad. Cuando producto de una situación, una circunstancia, un problema, te llega al proceso más profundo de humillación y de indefensión. Eso es quebrantamiento. Tiene que ver con una desilusión. A veces nosotros no pensamos cuán difícil puede ser una desilusión en nuestras vidas. Nos desilusionamos por personas que nos traicionan, por ejemplo. Nos desilusionamos por personas que nos niegan, por personas que nos abandonan. Nos desilusionamos por eso. Eso es una calamidad. Una ruina. Una ruina tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad financiera, por ejemplo. Hay personas que les sobrevienen ruinas económicas, ruinas emocionales, ruinas espirituales. En fin, la ruina tiene que ver con un proceso de empobrecimiento. Y hay momentos que a la vida del creyente nos llegan momentos así de empobrecimiento. Y finalmente tiene que ver con consternación. La palabra consternación es una palabra muy profunda que tiene que ver con sentimientos y emociones producto de la pérdida. Provoca en nosotros altos niveles de consternación y de confusión. Producto de la pérdida a la que estamos enfrentando. Las pérdidas pueden ser de muchas formas, recuerde. No solamente económica. Pero esa consternación produce en nosotros confusión, desorientación. Y cada vez que experimentamos esto, lo que trae nuestra vida es calamidad. El concepto en sí de la calamidad ocurre cuando uno o varias circunstancias negativas a la vez te sobrevienen. ¿Usted alguna vez ha experimentado eso que nosotros decimos? No he terminado una cuando me ha caído la otra. Porque es que a veces las calamidades vienen acompañadas de otras calamidades. Así que puede ser que uno experimente una situación difícil, pero que al mismo tiempo experimente varias situaciones críticas al mismo tiempo. Y eso te sobreviene a la vida de una persona. Y esto puede ser una enfermedad, por ejemplo, que le llega a la vida de forma sorpresiva e inesperada. Puede ser la ausencia de la libertad, producto de una sentencia judicial, cuando por alguna razón has perdido la libertad y quedas preso, por ejemplo. Quedas detenido y pierdes la libertad. Eso es una calamidad. Puede ser también la ruina o la quiebra económica de un negocio, o quedarse sin trabajo o sin ingresos. Y por qué no decirlo también, la pérdida de un ser querido que representa seguridad y bienestar, como es el caso, por ejemplo, de una viuda que pierde a su marido en un momento importante de su vida en la que sus hijos están muy pequeños y ella queda sola con uno o varios hijos, y de la persona a la cual dependía emocionalmente y económicamente deja de existir y te conviertes en una viuda. Eso para una viuda es una calamidad. La pérdida de los padres, por ejemplo, en la edad de dependencia, cuando los niños menores de edad pierden a sus padres en el momento menos indicado, cuando más lo necesitan, experimentando lo que significa la sensación de ser niños huérfanos. Se convierten en niños huérfanos.
Estas y otras situaciones difíciles que se convierten en apuros o tribulaciones es lo que se conoce como calamidad. Por supuesto, solamente les he mencionado algunas de las tantas circunstancias que la vida muchas veces nos puede asaltar en diferentes momentos. Y les voy a decir algo. Esto no solamente ocurre para la gente que no conoce a Dios. Esto que les estoy mencionando le ocurre a gente todos los días, a gente que conoce a Dios y ama a Dios. Porque las calamidades no están diseñadas para personas específicas. Las calamidades son situaciones y circunstancias que no reconoce posición social, no reconoce estatus económico, no reconoce nivel de creencia, ni tampoco reconoce nada que tenga que ver con tu estado natural. Las calamidades llegan a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, independientemente de la posición en la que tú te encuentres. Y cuando uno llega a situaciones como esta, mis hermanos, uno siendo creyente, uno siendo cristiano, cuando te llegan las calamidades a la vida, cuando te llegan las aflicciones a la vida, cuando te llegan situaciones que producen en ti una especie de confusión en la que tú no logras entender lo que está ocurriendo en tu entorno. ¿Por qué y para qué es que te suceden estas cosas? Porque quiero que seamos francos. Cuando estas situaciones nos abordan a la vida, nos vienen preguntas, nos vienen y nos asaltan dudas, como habíamos hablado sobre el Valle de la Duda. ¿Sabes? Vienen a nuestra vida situaciones y circunstancias en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros no logramos entender y comprender por qué y para qué nos suceden estas cosas. Porque son tan difíciles. Son tan duras, son tan extremas muchas veces que nosotros nos confundimos con el propósito de Dios. No logramos entender el plan de Dios, no logramos visualizar lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de eso, porque el sufrimiento no nos permite visualizar el proyecto de Dios. Y quedamos, escúchenme, quedamos practicando y participando de la misma forma como Jacob, mejor dicho, como Job. Como aquella declaración de Job en medio de sus calamidades, en medio de sus crisis, en medio de sus pérdidas, en medio de la confusión. Job hace una declaración como la que él menciona ya en Job capítulo 13, verso 23 al 24, Job hace esta declaración como cuando dice, cuando uno está cogido. Cuando uno está en el pleno sufrimiento, en el pleno dolor, en la plena angustia, en esa confusión en nuestra mente que nosotros no logramos comprender y entender lo que está sucediendo. Y le preguntamos a Dios. Como muy bien Job le preguntó, dime qué he hecho mal. ¿Cuántos hemos preguntado a Dios cuando hemos pasado por situaciones difíciles y aflicciones críticas? Le hemos preguntado a Dios lo que Job le preguntó a Dios en su momento de crisis. Dime Dios qué he hecho mal. Muéstrame mis rebeliones, muéstrame mis pecados, dime en qué te he fallado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué es que me tratas como si fuera un extraño, Dios? ¿Por qué es que no ves mi dolor? ¿Por qué es que me tratas como si yo fuera tu enemigo? ¿Por qué no salgo de una cuando entro en otra?
¿Por qué es que yo tengo que pasar por esta enfermedad, por esta dolencia? ¿Por qué es que tengo que pasar, Señor, por esta pérdida en la que he perdido mi trabajo y de la noche a la mañana me he quedado sin nada? No tengo cómo pagar mis gastos, no tengo cómo pagar y enfrentar mis necesidades. ¿Sabe? ¿Por qué es que me ha abandonado mi pareja? ¿Por qué es que me ha abandonado mi hijo? ¿Por qué es que me ha ocurrido esta desgracia? Preguntas como la que Job se pregunta aquí son preguntas que muchos de ustedes allá, en los que me están viendo por la transmisión, se han preguntado. Pero yo tengo una respuesta de Dios para ti. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. Él está contigo en los momentos más difíciles. Él está contigo en los momentos más cruciales de tu vida. Esas preguntas nos abordan. Esas preguntas nos asaltan. Y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de personajes que vivieron calamidades. Uno de ellos es Job. Es uno de los ejemplos más emblemáticos que conocemos en la Biblia. El caso de Jacob es otra. En su experiencia familiar que lo llevó a escapar del seno familiar y huir de su hermano Esaú. Eso fue una de las grandes calamidades que podemos ver en la Biblia. El caso de David, quien fue perseguido por Saúl hasta querer matarlo y que se tuvo que esconder en una cueva, la cueva de Adulán. Y así podemos mencionar diferentes ejemplos en la vida de personajes que tuvieron que vivir por calamidades. Pero yo en esta mañana quiero hablarles brevemente de uno de los casos quizás más emblemáticos también de la Biblia. Y que a veces no le ponemos mucha atención. A veces lo pasamos muy por desapercibido, la experiencia de este personaje. Porque cuando hablamos de este personaje, hablamos de él como una persona de carácter, como una persona muy especial, como una persona que pareciera que nunca sufrió. Hablamos de él como si fuera una persona divina, una persona que caminaba sobre las nubes. Porque cuando tú empiezas a leer sus cartas y empiezas a estudiar sobre la vida de él, te parece un personaje especial, un personaje que no tenía sentimientos quizás y emociones, porque era una persona que caminaba sobre las esferas espirituales. Pero cuando tú te das cuenta y empiezas a meterte en la vida y en la experiencia de Pablo, te das cuenta que este personaje pasó por calamidades quizás hasta más difíciles que la de Job. Y yo quiero hablarles en esta mañana brevemente de la experiencia de Pablo. Cómo Pablo manejó sus calamidades. Cómo Pablo enfrentó todo esto. Porque permítame decirle algo, escúchenme. La forma como Dios trata, por ejemplo, a los creyentes en los valles de lágrimas, como mencionamos el domingo pasado. Escúchenme, escúchenme. No es la misma forma como Dios trata con nosotros en los valles de las calamidades. No es lo mismo. Porque las condiciones y los escenarios que se dan en uno y en otro son distintos. Y los propósitos de Dios son diferentes. Por eso Dios trabaja con nosotros con escenarios y circunstancias. Y que por lo general no siempre son los mismos. Hay situaciones en tu vida que no se parecen a la otra. Hay situaciones que Dios te permite vivir y atravesar que no son las mismas. O si son las mismas, cambian en el tiempo. Porque Dios es perfecto, Dios es sabio.
Y Dios sabe lo que necesitamos en un momento dado. Dios sabe que a veces es necesario pasar por calamidades y que es necesario pasar por situaciones difíciles, porque Él tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene un objetivo que solamente el dolor puede procesar. Solamente el sufrimiento te puede hacer entender. Y uno dice, pero oye, Dios no tendrá otros métodos más amables. Dios no tendrá otros recursos más sencillos, menos dolorosos. Pero es que el dolor y el sufrimiento logran cosas que otras circunstancias no pueden lograr. Y muchas veces Dios provoca tormentas en tu vida. Escúchame, las provoca. En otras Dios las permite. Porque Dios necesita enseñarte cosas. Porque Dios necesita que tú veas a través de los espejuelos del dolor. Y solamente a través de los espejuelos del dolor puedes comprender los procesos de Dios para llevarte a una santificación y a una perfección de lo que Dios busca. Y yo voy a decir lo que yo en otras ocasiones he dicho y que parece inverosímil lo que voy a decir, pero es una gran verdad. Yo quiero que tú sepas algo. Dios no nos ha puesto en esta tierra para que tú y yo seamos felices. Ese no es el principal propósito de Dios, de ponernos en esta tierra, para que nosotros vivamos de fiesta en fiesta y felices y sin ningún problema y sin ninguna situación. Dios no nos puso aquí para garantizarnos felicidad. Dios nos puso aquí para trabajar con nosotros a fin de que llegáramos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y ese proceso produce dolor. Ese proceso de transformación produce sufrimiento. Porque al final lo que Dios espera es el resultado final, no el medio. El medio es lo que menos le interesa a Dios. El medio puede ser cambiado en el proceso. El medio puede ser ministrado por Dios en el proceso. Lo que a Dios le interesa es el resultado final de lo que el proceso hará en tu vida y en la mía. Mira lo que dice este texto bíblico. Isaías 45:7. Escúchame. Yo formo la luz. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando ahí. Y dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Y atención, dice, traigo bienestar. ¿Y qué también hace Dios? ¿Qué también hace Dios? Y creo la calamidad. Yo le voy a dar un ejemplo de esto. Jonás estaba fuera del propósito de Dios. Jonás estaba fuera del plan de Dios. ¿Y qué hizo Dios para agarrar a Jonás y ponerlo de nuevo en el camino? Provocó una tormenta. No, esa no fue una tormenta de casualidad. Eso fue una situación de casualidad en la que Jonás se encontró por casualidad una tormenta. No, dice la Biblia que fue Dios quien creó esa tormenta para que Jonás fuera echado fuera del barco y fuera tragado por un pez. ¿Con qué propósito? Con que Jonás reflexionara. Porque Jonás se había ido en dirección contraria al propósito de Dios. Y lo que Dios quería era atraerlo a su propósito. Y provocó una tormenta en su vida. Y creó una angustia. Porque quiero que sepan, Jonás no se encontraba nada contento y satisfecho dentro de ese pez. Duró 3 días allí de amargura y de sufrimiento dentro del pez. Dios provocó esa situación. Porque Dios tenía un propósito final. Y Él era glorificarse en medio de la vida de Jonás. Así que no se sorprenda de este texto.
Porque así como Dios crea el bien, muchas veces también crea, forma calamidades que tienen propósito, no de destruirte, no de desaparecerte, no de eliminarte, no. Tiene un propósito de glorificar su nombre. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Por supuesto que hay tormentas que a veces uno mismo se las provoca. Estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando de otras circunstancias. Pero yo estoy hablándome de aquellas calamidades que te sobrevienen a la vida producto de un propósito de Dios. Y que Dios tiene un plan, un proyecto en tu vida. Tiene algo diseñado que tú ahora no entiendes, pero lo entenderás después. Y que es necesario que tú atravieses por ese sufrimiento, por ese dolor, por esa angustia. Porque al final Dios va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Dicen amén a eso? Pablo nos habla de sus calamidades que experimentó durante su vida, durante su servicio a Dios. Y yo quiero que rápidamente nosotros podamos examinar 3 aspectos a considerar sobre las calamidades de Pablo. Porque vamos a pasar muy rápidamente y muy brevemente por la historia de su vida. Así, a vuelo de pájaro. Pasaremos muy rápidamente y examinaremos 3 aspectos importantes aquí que yo considero sumamente importante que debemos analizar. El primero que quiero mencionar y que vamos a analizar de forma rápida, como les dije, es la severidad de sus calamidades. ¿Qué tan severos fueron sus calamidades? ¿Qué tan difícil fueron sus pruebas, sus dolores y su sufrimiento? Lo segundo que quiero mencionar allí es cuál fue su actitud frente a sus calamidades. ¿Cómo él manejó eso? ¿Cómo él transicionó en ese valle de calamidades por los que atravesó en su vida? ¿Cómo hizo él? ¿Cuáles fueron su manera de manejo, su actitud? Y por último, la solución para vencer sobre las calamidades. Porque quiero que sepan algo, atención iglesia, atención a todo el mundo que está aquí. Una vez metido en una calamidad, no podemos salir. Una vez metido en una calamidad, no nos podemos escapar de eso. Pero sí estamos obligados a vencer y a triunfar sobre ellas. Estamos motivados por el Espíritu de Dios a superarlas, a cabalgar por encima de ellas, a triunfar como lo hizo Jesucristo, a vencer sobre la muerte como lo hizo Jesús, a caminar sobre las aguas como lo hizo Jesucristo cuando estaba en medio de la tormenta, a calmar la tempestad con la autoridad y el poder cuando vienen las calamidades. Dice la Biblia que el Señor Jesús se levantó y ordenó a los vientos y al mar que enmudecieran. A eso hemos sido llamados para caminar sobre el conflicto y la dificultad de forma victoriosa. Y estos 3 aspectos que estoy mencionando, vamos a revisarlos rápidamente a vuelo de pájaro. Porque yo quiero llevarlos en esta mañana a que usted pueda entender el propósito de las calamidades. Si usted está pasando en esta mañana por un valle de calamidad, quiero que sepa que hay un propósito de Dios en eso. Quiero que sepa que esto no fue inventado.
Esto no es algo que te está sucediendo por casualidad, porque en la vida del creyente no pasa nada por casualidad. Discúlpenme. Que nosotros no podamos entenderlo en el momento, pues esa es otra cosa. Es más, a Dios no le interesa que tú lo entiendas. A Dios le interesa que tú le creas. Que en medio de todo esto Él está ahí. Que en medio de todo esto tú estás, escúchame, estás diseñado por Dios para triunfar sobre las calamidades. Primero analizaremos rápidamente la severidad de las calamidades. Y cuando yo empecé a leer esto, que en otras ocasiones la he leído muchas veces, en esta ocasión lo pude leer comprendiendo el corazón de Pablo. Pablo era un creyente, un servidor de Dios, escúchenme. Y él escribe en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 24. ¿A qué cosas, a qué calamidades se enfrentó Pablo siendo creyente, siendo un siervo de Dios? Dice Pablo, en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apedrearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en la que yo viajaba. Ay, 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 ay. Y a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligros entre mis paisanos, entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad. Me he visto en peligros en el campo y en el mar. Y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces no he comido. Oiga, yo pregunto, ¿este hombre era cristiano? Porque me parece difícil que un creyente de hoy en día, de este siglo, quiera vivir de la forma como Pablo vivió. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Usted se puede creer un siervo de Dios como Pablo, el apóstol Pablo, no teniendo ropa. Además de estas, como si fuera poco todo lo que hemos leído, dice Pablo, además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por la iglesia. A lo mejor usted estaba pensando, y lo que me están viendo aquí por las redes sociales, a lo mejor usted se estaba pensando que usted era el campeón de las aflicciones. Pero al leer esto que estamos leyendo en esta mañana, quiero y espero que quede claro que lo que usted y yo estamos sufriendo en esta mañana no le llegamos ni por los pies a lo que Pablo padeció. Y Pablo está hablando de todas sus experiencias en las que vivió estando en Cristo, de la severidad de sus calamidades. Todavía tengo más que decir, porque Pablo pasó más del 50% de su ministerio estando en la cárcel. La mayoría de sus cartas apostólicas las escribió estando en prisión. Y uno, cuando empieza a analizar la vida de Pablo, y uno empieza a estudiar su vida,
nos damos cuenta que a pesar de esto, a pesar de la experiencia de Pablo, que no fue muy grata, nunca cedió ante las calamidades. Nunca rehusó transitar por el valle de las calamidades. Nunca negó a Jesucristo. Nunca se quejó. Aún cuando el propio Cristo le negó, escúcheme, le dijo: no te voy a quitar el aguijón. Porque Pablo le decía: Señor, este aguijón en la carne que me agobia, por favor, ¿me la puedes quitar de mí? Mire, es que no solamente fueron esto, sino que le fue aplicado un aguijón en la carne en la que el Señor le negó quitársela. Y le dijo: no te la voy a quitar. Para ti solamente es suficiente mi gracia. Y tú no viste a Pablo ahí: Señor, pero es que tú no me quieres. Señor, es que tú no me consideras. Mira por todo lo que yo he pasado. Y encima de eso me tienes con este aguijón aquí. Sino que Pablo dijo: soy contado como oveja de matadero. He sido llamado para sufrir y morir con Cristo. Estoy aquí, Señor, para obedecer tus procesos. Y es que Dios tenía un propósito con Pablo. Dios tenía un proyecto con Pablo. Dios tenía una misión que Dios sabía que para ello necesitaba procesarlo. Porque el dolor procesa, el sufrimiento educa. El sufrimiento forma, da carácter, da emblema, da posición. Y muchas veces nosotros no podemos entenderlo porque es que el dolor no nos permite ver. Pero Pablo enseñó esto y dijo: ¿sabe? He podido comprender que yo estoy en los planes de Dios. Y esto cambió la actitud de Pablo. Escúcheme, déjeme decirle a ustedes cómo Pablo vio las calamidades. Cómo Pablo, después de ser procesado en el dolor y en el sufrimiento y en las calamidades, cómo él visualizó eso. ¿Cuál fue la actitud de Pablo frente a las pérdidas, frente a los peligros, frente a la muerte, frente a las muchas veces que estuvo cerca de la muerte? Todo esto en peligros, en la burla, todo esto, ¿cómo él lo vio? ¿Cómo él lo visualizó? Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9. Escúchenme, porque esto nos tiene que dejar grandes lecciones para nosotros. Mira cómo Pablo vio las calamidades. Dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, atención, del poder de Dios y no de nosotros, que estamos, ¿cómo dice? Mire la actitud de Pablo. Estamos atribulados en todo, sí es cierto, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Estamos perseguidos, sí es cierto, soy perseguido. Estoy aquí con el cuchillo en el cuello todos los días, mas no estoy desamparado. Sí, las pruebas me han derribado, las pruebas me han hecho sufrir al punto de que estoy caído.
pero no estoy destruido. Dígame si hay una mente más positiva que esa, si hay una mentalidad más creativa que esa. Déjame decirle una cosa: la forma como vemos las calamidades necesitamos visualizarlas desde la perspectiva de Dios. Porque puede ser que tú estés fregado, como decimos en buen panameño. Yo no lo voy a decir, ni lo voy a negar. Muchas veces estamos fregados. Muchas veces estamos ahí golpeados, porque eso es lo que significa la palabra calamidad, golpe. Estamos golpeados por la vida, estamos golpeados por la prueba, estamos golpeados por las circunstancias, pero no estamos acabados. No estamos vencidos. No estamos muertos. Eso no va a pasar. Oh. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabes? Pablo veía las calamidades como algo beneficioso, como algo ventajoso. En otras palabras, cómo la gracia de Dios actúa en medio de las aflicciones. Pablo, escúchame, no se fijaba en el sufrimiento ni en el dolor, sino más bien en lo que esto producía. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4, escúchame, verso 15. Le voy a decir cómo Pablo visualizaba las calamidades. Porque esto es cuestión de visión, escúchame. Esto es cuestión de perspectiva. Esto es cuestión del ángulo en que tú ves las cosas. Claro, cuando uno está en medio del dolor y uno está en medio de la aflicción, uno por lo general mira con los ojos naturales. Pero tú que eres creyente y que conoces al Señor, tú no puedes ver las circunstancias y las calamidades con estos ojos naturales, porque estos ojos naturales no te van a poder permitir entender y comprender lo que está sucediendo. Tú necesitas ponerte los espejuelos del Espíritu para que tú puedas ver desde otro ángulo, para que tú puedas mirar cómo Dios ve las circunstancias. Y Pablo lo transcribió aquí. Pablo dice, lo que padecemos. ¿Cuántos padecen aquí? Amén, aquí todos estamos fregados. Los que padecemos, atención, atención, es para el bien de ustedes. Ay, pastor, pero yo no entiendo esto, qué locura. Bueno, es que esto es lo que es el evangelio. Esto es locura para los que se salvan. Lo que para uno puede ser lógico, para otros puede ser ilógico. Pero esta es la lógica de Dios. Y hay cosas que parecen tener contradicción, pero que tienen un sentido profundo en el espíritu. Y eso es lo que esto nos está diciendo. Que el padecimiento, el dolor, el sufrimiento, las calamidades, para ti que eres creyente, te resultan para bien. Hay un beneficio. Hay una bendición que tú no la ves, que tú no la entiendes ahora. Ese no es tu problema. Créelo, que Dios lo ha provocado en tu vida para un bienestar, para una bendición, para salir victorioso. Y dice, mientras más sean los que reciban el amor de Dios. Mira que esto de los padecimientos y tus sufrimientos muchas veces no tienen que ver contigo. Tienen que ver con otros. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que muchos de tus padecimientos pueden provocar bendición en otras personas? Porque cuando la gente ve tu sufrimiento y tu padecimiento y cómo Dios te sostiene en medio de todo eso, la gente dice, es que yo necesito un Dios como el de Él. Porque con ese Dios yo tengo seguridad. Puede ser que yo estoy fregado,
puedo, pero Dios me sostiene. Dios me sostiene en su mano y yo puedo descansar ahí. Y yo quiero tener un Dios como ese. Eso es lo que Pablo está diciendo a los que reciban el amor de Dios. Más gracias habrá de dar a Dios por su gran bondad y mayor gloria recibirá el Señor. Y cuando yo soy procesado y como la gente ve cómo Dios me bendice en medio del dolor y del sufrimiento, como Dios me bendice en medio del hambre, como Dios me da bendiciones, cómo me aumentan el salario cuando a todo el mundo no le han aumentado. Eso no son cosas inexplicables. Cuando perdí el trabajo, pero en mi mesa no falta el pan. Mira, eso es Dios. Eso es Dios. No tengo trabajo, pero no me falta el pan, como todos los días, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esas son las promesas de mi Dios. Aleluya. Ay, ay, ay. Verso 16. Mire lo que dice Pablo. Por eso, nunca, dígalo conmigo, nunca qué, nunca nos damos por vencidos. ¿Alguien se da por vencido aquí? ¿Alguien se da por vencido aquí? Yo te digo algo, estás enfermo, no te des por vencido. Perdiste tu trabajo, no te des por vencido. Perdiste un ser querido, no te des por vencido. Perdiste el carro, no te des por vencido. Perdiste el salario, no te des por vencido. Perdiste toda la conciencia, no te des por vencido. Pablo dice, no nos damos por vencidos, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, aunque este cuerpo tuyo se va poniendo viejo, aunque este cuerpo tuyo se va enfermando, se va desgastando, dice Pablo, por dentro. Es que, déjame decirte, el cristianismo no se lleva por fuera. El cristianismo no se lleva por fuera. El cristianismo se lleva por dentro. Y aunque tu cuerpo se va envejeciendo, aunque se van saliendo esas telarañas aquí en los ojos, aunque todo se te cae, lo que vale es lo que está por dentro. Y él dice, verso 17, atención a esto, pues nuestros pequeños, mira cómo Pablo veía las calamidades. Nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos. Por eso el valle de las calamidades es un valle de transición. No te vas a quedar ahí para toda la vida. No te vas a quedar ahí para morirte. No. Dice Pablo, pasajeros sufrimientos, dice, ¿qué hacen? Producen. Esto es muy profundo porque Pablo nos está enseñando que las calamidades y las aflicciones producen, generan, hace que nazca, hace que germine una gloria eterna, más grande y más abundante que tu calamidad. Voy a explicar esto muy brevemente, porque no tengo tiempo. En otras palabras, mientras tú más sufras y más padezcas por amor a tu Dios, más producción de gloria va a haber para ti. Es que yo no entiendo eso, pastor, porque yo estoy abrumado de problemas. Yo estoy abrumado de situaciones y circunstancias. Y ya yo estoy cansado de esto. Tú no puedes estar más cansado que Pablo.
Pues te doy la noticia. Bienvenido al equipo. Bienvenido al equipo. Y tienes que entender que en este proceso Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar aquí y se va a glorificar allá. Porque Dios, dice Pablo, dice, por lo tanto, no nos importa lo que ahora. El problema de muchos creyentes es que nosotros nos enfocamos mucho en nuestros ojos naturales, en lo que vemos, en el dolor y en el sufrimiento. Tú tienes que cambiar los espejuelos y ponerte nuevos lentes, porque Pablo está diciendo, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Qué estás viendo hoy? ¿En qué te estás enfocando hoy? ¿En lo terrenal? ¿En las cosas que son pasajeras? ¿En las cosas que se acaban? Porque aún el cuerpo se acaba. Y si mañana me tengo que morir, pues que me muera pues, porque es que si este cuerpo se muere, yo sigo viviendo. ¿O ustedes creen que no? ¿Ah? ¿O que ustedes creen que no? Si este cuerpo se muere, pues se muere. ¿Y? Porque al final seguiré viviendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve, mientras lo que no se ve no cesará jamás. Es eterno. En otras palabras, tú y yo que creemos en Cristo somos eternos, aunque este cuerpo se desvanezca. No veremos la muerte. Veremos la muerte física probablemente, pero no veremos la muerte eterna. Finalmente, porque el tiempo se me va, la solución para triunfar sobre las calamidades. Y cuando yo pensaba en esto y le oraba al Espíritu de Dios y le decía, Señor, ayúdame a poder explicar esto de una forma rápida, porque quiero que sepan, explicar todo esto no es fácil en 45 minutos. Esto a veces requiere explicación, textos bíblicos y buscar. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿dónde yo puedo encontrar una solución para triunfar sobre las calamidades? Enséñame. Porque yo también paso por calamidades. Y yo necesito aprender cómo Pablo triunfó sobre esto. Cómo Pablo pudo atravesar por cada una de estas calamidades en su vida y ser victorioso. Porque Pablo no es que no las pasó, las atravesó todas, pero triunfó. Y yo quiero saber cómo lo hizo. Pues, por supuesto, vamos a encontrar muchos textos en la Biblia que nos van a enseñar de diferentes formas cómo vencer esto. Y no que quiero desmeritar otros textos bíblicos. No, porque todos son valiosos. Pero, ¿cómo podría explicarle esto? Pero para mi propia administración particular, Dios me llevó a un texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes de cómo solucionamos para triunfar sobre las calamidades. ¿Cómo yo puedo vencer todas estas cosas que me van a venir a la vida? Porque te van a venir en algún momento. Te van a sorprender. Te van a abordar. Y tú puedes tomar dos decisiones. O te alejas de Dios, o rechazas a Dios, o te vuelves un quejoso de Dios, o decides triunfar sobre eso. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que Pablo contestó esto de una forma, wow, que a mí me impactó. Pablo hace una oración por la iglesia de Colosa sobre esto, porque Pablo aquí está hablando en este texto. Cuando tú lees el contexto completo, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando sobre las aflicciones y las calamidades. Y él hace una oración
a Dios por los Colosas en medio del sufrimiento y en medio de la calamidad. Y atención a lo que Pablo nos enseña. Dice, oración por la iglesia de Colosa. Por eso, esa palabra por eso es que está haciendo una conexión con el contexto arriba. No lo vamos a leer aquí porque el tiempo no nos da. Pero Pablo está haciendo una cohesión gramatical entre el contexto de arriba y lo que viene a continuación. Y dice, por eso, desde el día en que nos enteramos de todo esto, ¿de qué? Del sufrimiento y del dolor de Colosa y de las pruebas y las dificultades de Colosa. No cesamos de rogar por ustedes. Y mire cuál fue lo que Pablo pidió y que tú necesitas entender en esta mañana y orarle a Dios para que Dios te capacite sobre esto. Dice, pedimos a Dios que los llene de conocimiento de su voluntad. Porque es importante conocer la voluntad de Dios. Es importante conocer si es que Dios quiere que tú pases por ahí. Porque a veces oramos mal. A veces oramos como Pablo, quita de mí esto, Señor, quita de mí esto, pero a veces no. A veces no. A veces no, Dios te lo va a quitar. Porque no es el propósito de Dios quitártelo, es parte del plan. Y tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Que los que haga profundamente sabios y les conceda prudencia espiritual, discernimiento. Requerimos discernimiento para entender lo que está ocurriendo en mi entorno. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? Y esto clave, atención. Su estilo de vida será así, totalmente digno y agradable al Señor. Darán fruto en toda suerte de obras y buenas, dice, obras buenas, y crecerán en el conocimiento de Dios. Atención, verso 11. Su glorioso poder, atención, el secreto, la llave. Escúcheme, la llave para triunfar sobre las calamidades está aquí. Su glorioso poder los dotará de una fortaleza. ¿A qué? Dígalo duro. A toda prueba. ¿Ustedes han visto un programa de televisión que se llama así? Creo que se llama así. Contra toda prueba. No sé cómo es que se llama el programa de televisión. Bueno, hay un programa de televisión que creo que se llama algo así, a todo riesgo, a toda prueba. En otras palabras, contra todo. Como cuando tú tienes un carro blindado. Contra bala, contra bate, contra fuerzas del viento, contra terrorismo. Así. Eso es lo que dice Pablo aquí. Una fortaleza a toda prueba. ¿Y qué pide Pablo? Para que seamos contra toda prueba. Dice Pablo ahí. Oramos para que su glorioso poder. Esto es interesante. Porque cuando tú lees este texto, lo primero que nos viene a la cabeza así, como quien dice así, es que probablemente Pablo está hablando de que necesitamos poder para sanar enfermos. O que necesitamos poder para predicar el evangelio y que grandes multitudes nos sigan. O que quizás necesitamos poder para reprender demonios. ¿Será lo que Pablo está diciendo aquí? No. No. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo aquí? Que nosotros necesitamos de ese poder, la cual nos dotará, escúchame, de fortaleza para resistir los embates de la vida.
Espérate. Sí. Tú y yo necesitamos revestirnos del poder de Dios para resistir toda calamidad. Tú no necesitas poder para sanar enfermos. Eso no es lo más importante. Tú no necesitas poder para reprender demonios y echar fuera demonios. Ni tampoco necesitas tanto poder para hacer milagros o hacer lo que tú quieras hacer. Aquí lo mello es soportar las calamidades como las soportó Pablo. Es resistir las pruebas cuando vienen y te aprietan. Cuando viene la enfermedad y te agobia. Cuando viene el despido que no esperabas para tiempo de Navidad. Y aquí es a donde te tienes que amarrar los pantalones. Es aquí para que la fe no decaiga, para que la fe no se muera. Cuando un hijo se te pierde y se te va, es ahí donde tú necesitas poder para resistir la prueba, para resistir los embates. El Espíritu de Dios te llena de poder para ser valiente, para resistir y vencer contra toda acechanza del enemigo, para poder tolerar las tentaciones y las trampas del engaño. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, para que tu fe no decaiga. Pablo, escúchame, rompe este argumento. Y con esto termino. De una forma magistral. Y si tú no quieres entender esto que te estoy diciendo, oye, te vas a tener que comprender lo que Pablo escribe al final, allá en Romanos, capítulo 8, verso 35 al 39. Pablo, después de haber comprendido que muchas veces es necesario pasar por calamidades, que es parte de la vida del creyente, que es parte del proceso del crecimiento, que es parte de la evolución del crecimiento de un creyente, llega a la conclusión final de esto que Pablo escribe de una manera magistral y de una manera sin igual. Es uno de los pasajes bíblicos más emblemáticos y más poderosos sobre la conciencia de lo que significa atravesar las calamidades en victoria. Yo te quiero traer este texto en esta mañana porque yo te quiero infundir fe. Yo quiero infundirte esperanza. Quiero infundirte en esta mañana que tú recuerdes la promesa de Dios y la promesa de la palabra en esta mañana. Que tú puedas entender el poder de Dios que está sobre tu vida para hacerte levantar del lodo cenagoso y ponerte sobre roca firme. Pablo escribió esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Pablo está enumerando ahí una serie de condiciones y características que tienen que ver con calamidades con las que él sufrió. Y él llega a concluir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. ¿Acaso esas calamidades, pregunto yo, podrán apartarte del amor de Dios? ¿Podrán sacarte del propósito de Dios? ¿Podrán alejarte del proyecto de Dios? ¿Podrán sacarte del feliz término de Dios para tu vida?
Esa es la pregunta a la que Pablo nos aborda en esta mañana. ¿Podrán tus aflicciones, podrán tus calamidades, podrán tus pruebas, podrán tus enfermedades, podrán tus carencias alejarte del plan de Dios? Así está escrito. Y él dice, así está escrito, para que no se te olvide. Ya ese dictamen se dio. Dice Pablo, dice, ¿cuál es el problema? Por causa tuya siempre nos llevas a la muerte. ¿Sabes lo que quiero decir con esto, Pablo, con esto? Mira, hermano, acostúmbrate. Acostúmbrate, porque ya nosotros estamos fregados. Fregados en el sentido correcto de la palabra. Fregados en el sentido de que, hombre, ya nosotros estamos muertos en Cristo. Somos contados como ovejas de matadero. Acostúmbrate a que tienes que seguir y tomar la cruz. Acostúmbrate, es que esta vida es de padecimiento. Acostúmbrate a que si Cristo padeció y Cristo sufrió, hombre, nosotros también vamos a tener que padecer y sufrir. Pero, sin embargo, atención, en todo esto, en todas tus calamidades, en todos tus sufrimientos, en todas tus pérdidas, en todas tus traiciones, en todos tus abandonos, en todas tus faltas, en todas tus necesidades, dice el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espérate. No, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Por eso Pablo decía sí, estoy atribulado pero no estoy muerto. Estoy en aflicción pero no estoy acabado. Porque Pablo había entendido que a través de todo eso soy más que vencedor. Ya eres un vencedor. Ya triunfaste, ya venciste, ya eres victorioso, ya eres un ganador. No lo digo yo, discúlpame, lo dice la palabra, porque por Él somos más que vencedores. Por eso Pablo lo lleva al plano del dolor cuando dice, pues estoy convencido. ¿Sabes? Nosotros necesitamos llegar a ese convencimiento. Esto no puede ser algo de repetir un texto bíblico o de memorizarlo como hacen muchos cristianos y lo hablan como papagayo, pero a la hora de la hora se le aguan los helados. ¿Por qué? Porque no están convencidos. Y Pablo dice, estoy convencido. Que ni la muerte. Ay. Es que la muerte puede ser el momento más trágico probablemente para nosotros. Al momento en el que llegamos ahí, en el lecho de la muerte, donde transicionamos de la vida hacia la muerte, donde sentimos la frialdad de la muerte. Ahí. En eso, en la que te vas a morir solo, aunque estés acompañado, nadie puede ayudarte a morir. En la hora de la muerte, aunque estés rodeado de mucha gente, será un proceso solo. Y aún ahí, dice Pablo, la muerte no podrá separarte del amor de Dios. La muerte no podrá ir en contra tuya. Ahí estará Dios.
como lo estuvo en el momento de tu nacimiento, cuando naciste y tu mamá te parió. Ahí estuvo Dios. Así estará también en el momento de la muerte, cuando estaremos solos en la frialdad de la muerte. Allí llegará Jesús y te dirá: ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando yo abra los ojos, miraré a Dios y diré, mi buen Salvador, aún en el momento de la muerte me guardaste. Pablo dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, no hay demonio, no hay Satanás, escúchame, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, atención, ni ninguna cosa alguna en toda la creación, dice la palabra, podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Amado hermano, ay, yo no sé si tú estás entendiendo, pero tu vida más segura no puede ser. Tu vida, tu futuro no puede estar más garantizado. No hay seguro de vida, no hay seguro de salud, no hay monto asegurable que pueda dar más garantía que esta promesa de parte de Dios. Si hay algo que está seguro, es nuestro futuro, nuestro bienestar. Si hay algo con lo que tú puedes dormir todas las noches y descansar. Por eso yo quiero que tú sepas que yo hace algunos años atrás decidí dormir todas las noches. Yo no dejo que las aflicciones, ni los dolores de cabeza, ni las pruebas no me dejen dormir. Antes yo tenía que tomar pastillitas para calmar los estrés. Pero cuando yo comprendí que mi vida está segura en Dios, que mi futuro y mi presente están garantizados en Cristo Jesús, yo empecé a dormir bien. Y cuando yo pongo la cabeza en la almohada, yo me desconecto del mundo real y empiezo a roncar. ¿Cuántos roncan aquí? Sí, bueno, me consta. Mi vida está escondida en Dios. ¿Tú sabes qué es escondido? Que estamos metidos en el hueco de la mano de Dios ahí. Y de ahí, ¿quién nos saca? ¿Quién te saca? Diablo. Tribulación. Problema. La muerte. Mira, nadie te va a sacar. Es que eso es lo que dice este texto. No existe nada sobre el firmamento. Nada que nos pueda separar de Dios. Así que cuando tú pienses en tus calamidades, cuando tú pienses en tus tribulaciones, cuando tú pienses en tus valles, recuerda, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ya hemos vencido. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y yo quiero que tú levantes tu mano ahí. Y yo quiero que tú adores a Dios con esta canción que vamos a poner en el fondo. Y yo te voy a pedir que si tú en esta mañana quieres venir al altar, tomando las distancias, por favor. No todo el mundo tiene que venir, pero póngale allá un poquito, póngale allá para que la gente pueda, ahí sí. Yo quiero hacer altar de forma prudente. No todos tienen que estar aquí al frente, pero algunos pueden tomar alguna esquina. Pero yo quisiera hacer altar en esta mañana.
Y si tú quieres venir aquí para hacer altar, toma un lugar. Sí.